Romanos capítulo 8, la palabra que Dios ha establecido para esa mañana es celebrando la paternidad divina. Celebrando la paternidad divina. Estuvimos compartiendo acá un tiempo precioso, poderosísimo en el Señor. Y hubo una palabra que estuvo presente, y esa palabra era el espíritu de orfandad que opera en muchas personas. Vemos tantas personas, ustedes han oído este término, padres ausentes, personas que tienen padres, tienen a sus padres pero han estado ausentes. Hay algunos que nunca lo han conocido a sus padres, hay otros que lo han conocido y sus padres han estado presentes, pero quizás hubiese sido mejor que estuviesen ausentes por la distorsión de paternidad que transmitieron a sus hijos. Pero hay una paternidad que una vez la experimentamos, viene a sanar y a restaurar, la paternidad divina. Y es el plan de Dios de que nosotros podamos ser un reflejo de Él. Conozco hombres que han ejercido una paternidad conforme a la paternidad divina, conforme a la paternidad que Dios manda, o que Dios ha ordenado para sus vidas, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Pero sin importar cuál paternidad tú hayas experimentado, o cuál tú estés viviendo hoy o transmitiéndole a tus hijos, hay una paternidad divina que cuando tú y yo la conocemos, te garantizo que vamos a estar celebrándola cada momento de nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 11 hasta el 17. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 15 utiliza una expresión, dice que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu es porque somos hijos. Y si somos hijos, el mismo Espíritu de Dios obra en nosotros para que nosotros podamos clamar Abba, Padre. La palabra Abba, que es una palabra afectiva y de mayor grado de intimidad con relación a la paternidad, como papito, papi, la palabra Abba tiene su origen en hebreo, también lo vemos en el arameo, pero la palabra en hebreo que da origen a eso es la palabra Ab, A-B. Esa palabra combinada con la que dice al lado padre, significa lo mismo, pero padre ahí está escrito en griego y viene de la palabra pater, que es lo mismo que da origen a la palabra paternidad. Entonces vemos que la palabra ab y la palabra pater, ambas significan padre o paternidad. ¿Y qué implica esa palabra? Esta palabra implica uno que origina u originador, protector, fundador, sustentador, quien nutre, es decir, quien suple de alimento. De manera que cada vez que vemos en la Escritura la palabra Padre, se está refiriendo a una persona que da origen a algo o a alguien. Pues Dios se nos revela a nosotros también como aquel que da origen a nuestras vidas, aquel que nos protege, aquel que nos sustenta, aquel que nos cuida. Hay tantas cosas que implica la paternidad de Dios. Dice el apóstol Pablo que ya nosotros no estamos bajo ese espíritu de esclavitud, sino que hay un espíritu de adopción. Y cuando habla de un espíritu de adopción, está hablando el apóstol Pablo de cómo nosotros de manera natural no estábamos llamados a ser hijos de Dios, pero somos hijos de Dios, y vamos a verlo más adelante, cómo Él provoca que seamos sus hijos. Y esa adopción genera en nosotros los mismos derechos legales, hablando espiritualmente, los mismos derechos legales que aquel que era el unigénito del Padre, hablando de Jesús. Por eso habla que herederos y después dice coherederos con Cristo Jesús, porque a través de la sangre de Cristo, todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador viene a ser hijo de Dios, y la adopción, el espíritu de adopción,
se manifiesta en nosotros y nos colocamos en una posición espiritual ante el Padre paralela a la de Cristo. Lo primero que yo quiero que entendamos en Génesis, vamos a ver que es amplificado, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 habla de la creación, de cómo Dios forma al hombre, cómo Dios establece al hombre. Y en el capítulo 2 dice, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué es un padre? Uno que da origen. Es la razón por la cual cuando Jesús hablaba de que Dios era su padre, le decían que era una blasfemia que él estaba diciendo, porque estaba hablando de un nivel de intimidad con Dios, que para aquel que no le había sido revelado el amor de Dios, era algo imposible. Verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra nos dice ahí, nos está revelando que Dios crea al hombre, pero no hace del hombre lo que hizo de los animales, sino que al hombre Él sopla sobre el hombre aliento de vida. Y vimos la semana pasada, que la palabra soplo es la palabra ruach en hebreo, que es la misma palabra que luego se utiliza para viento o para espíritu. Dios sopla de su espíritu en el hombre, y el hombre entonces es un ser viviente. Dios en el origen pone de su naturaleza en el hombre, y esa masa de tierra cobra vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida que podía tener perfecta armonía con su creador. Por eso habla la escritura que Adán se paseaba en el huerto y tenía plena comunión con él. ¿Por qué tenía plena comunión Adán con Dios? Porque el espíritu que había en Adán como hombre tenía la influencia del espíritu de Dios. Y como dice el libro de los Salmos, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. ¿Por qué? Porque a través del espíritu del hombre es que Dios tiene comunión, intimidad con el hombre. De ahí es que aquellas personas que no han nacido de nuevo siempre tienen un vacío espiritual y quieren llenar esas cosas con actividades, con familia, con tantas cosas, y siempre tienen un vacío, porque fuimos diseñados espíritu, alma y cuerpo. El alma, las emociones, el cuerpo para tener contacto con el mundo exterior, pero el espíritu para ser llenado por Dios. Cuando el hombre no está en Dios, esa parte está disfuncional. De ahí es la razón de tantas religiones. La palabra religión significa religar, y es el intento del hombre de reconectar con lo que llaman las religiones, con la divinidad. Pero como el hombre es incapaz, por ser imperfecto por sí mismo, reconectar con Dios, nunca lo va a lograr. Por eso hay tantas religiones. Son intentos del hombre de volver a su creador y tener intimidad con su creador. Dios no tenía una religión con Adán. Dios tenía una relación con Adán. Dios sopló de eso, y por eso Adán fue vivificado. Conocemos el tema de la caída, conocemos el tema del pecado y cómo esa perfecta comunión es quebrantada, es rota, y cómo a partir de ese momento vemos el hombre haciendo tantos y tantos y tantos intentos, y cómo aún el hombre en un momento determinado, teniendo ya comunión con Dios o viendo testimonio de Dios, por su lado vuelve a hacer intento. Génesis capítulo 11 es una muestra de eso, cuando vemos a Nimrod gobernando con sus fuerzas, con el mismo espíritu que operaba en Caín. Dice que era un cazador y con sus fuerzas procura reconectar con Dios, y por eso dice: vamos a construir una torre para que podamos llegar, porque es el mismo espíritu que luego se manifiesta como anticristo, y el mismo espíritu que operó en Satanás cuando quiso ser igual a Dios. Entonces nos damos cuenta, y espero que me estén siguiendo, nos damos cuenta que todo esto es un intento genuino del hombre tener aquello que perdió. Pero tú no puedes lograr recuperar aquello que perdiste si no tienes el poder en sí mismo, en esencia, para hacerlo. Solo Dios. De ahí es entonces que Génesis capítulo 3 establece proféticamente cómo iba a ser las cosas. Cuando Dios habla y dice que la descendencia de la mujer
iba a vencer, iba a prevalecer sobre la descendencia de la serpiente, o que iba a herir a la serpiente en la cabeza, hablando de lo que Cristo luego iba a hacer. Vamos a ir ahora a esta época, podemos llamarla así. Romanos capítulo 8, el pasaje que leímos. El apóstol Pablo habla de que los que han nacido del Espíritu se convierten en hijos de Dios, y así como en Génesis 2:7, el Espíritu de Dios cuando sopló, o cuando Dios sopla de su Espíritu sobre el hombre y el hombre es ser viviente, asimismo el apóstol Pablo revela que cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu de Dios viene a ti y dice, y eres vivificado. ¿Qué significa vivificado? Significa que recibes vida. Pero la vida que está hablando ahí no es la vida de tú poder respirar o de caminar, sino la palabra vida es la palabra zoe. Es una palabra que implica plenitud de años, y está hablando de eternidad, pero plenitud también de calidad, de abundancia. Por eso es que Jesús habla de vida y vida en abundancia. Es zoe, y solamente en Dios podemos tenerla. Y Dios quiere ser Padre de todos, pero lamentablemente Dios no es Padre de todos. Dios es creador de todos nosotros, pero no es Padre de todos nosotros. Pero Él quiere ser Padre de todos nosotros, y hay beneficios en su paternidad. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, hablando de que Jesús nace dentro del contexto judío, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad no es poder ni es autoridad. La palabra potestad está hablando de legalidad. La única manera de ser hijos de Dios y de experimentar la paternidad divina es cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, y no solamente creemos, sino que lo recibimos en nuestros corazones. Es la única forma. Es la única forma, dice ahí, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Estamos hablando de que Dios, a través de Jesús, establece su paternidad en nuestras vidas y trae una restauración de todas las cosas. Y Dios crea un mecanismo para garantizar que esa paternidad nosotros podamos disfrutar de ella ahora y aún más después. Porque la vida que recibimos cuando venimos a Él no solamente para ahora, sino que es para después, porque es vida eterna en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. La razón por la cual estamos ministrando esto de esta forma es porque tú y yo no podemos alabar, no podemos adorar y no podemos honrar a aquel que no conocemos, o a aquel que no reconocemos, no tenemos la convicción por qué lo estamos haciendo. Por eso el Señor dice, esto es un paréntesis que estoy dando ahora, el Señor dice un momento, este pueblo de labios, más su corazón. ¿Por qué? Porque era un pueblo en el desierto que había experimentado las maravillas y los milagros de Dios, pero no habían conocido a Dios. Entonces, con sus labios adoraban y honraban a Dios, porque las maravillas y los beneficios, pero por cuanto no lo habían conocido, su corazón estaba lejos de Él. Por eso que en los momentos determinados se alejaban fácilmente de Dios y se volvían a la idolatría. Porque te voy a decir algo, una vez tú conoces a Dios, nunca más lo vas a dejar. Efesios, dice el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de los judíos que esperaban el Mesías, en Él también vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, los que no eran judíos. Esta es una carta a los Efesios, un pueblo no judío. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que la palabra nos está diciendo ahí, Dios quiere ser tu Padre y mi Padre,
Pero una vez tú y yo entendamos la palabra de verdad que nos es revelada por las Escrituras y lo recibimos a Él como Padre, dice que Él mismo entonces nos ha dado a su Espíritu para que no solamente habite alrededor o en medio de nuestro como era en el antiguo pacto, sino para que esté en nosotros. Y ese habitar del Espíritu Santo de Dios en nosotros es una garantía que Dios ha establecido, no solamente para validar de que somos herederos de Él, sino para que cuando se manifieste el cumplimiento de los tiempos, hablando de la eternidad en Él, podamos tomar posesión total de aquellos que hemos recibido espiritualmente por la paternidad divina. Porque la paternidad divina implica que vamos a tener una eternidad con Él. Entonces el Espíritu Santo es la garantía. Es como que, y ese ejemplo lo hemos hecho anteriormente, tú haces un contrato y tú tienes el contrato de la casa, incluso simbólicamente yo te puedo dar las llaves de la casa, aunque todavía no te puedes mudar. Pero en el cumplimiento de los tiempos, cuando ya el piso esté hecho, los baños esté todo hecho y todo está todo terminado, ya puedes habitar en ella, entonces tú puedes entrar plenamente porque tienes la llave de la casa y tienes un título que avala que tú eres propietario de esa casa. Lo curioso es que antes de tú entrar a esa casa, si tú tienes que negociar la casa, tú la vendes, la puedes vender, aunque la casa no esté terminada. Tú tienes un título que avala que ya tú eres el dueño de esa casa. Y hay personas por eso que cuando al final no pueden, entonces lo que hace es que vende la casa, aunque la casa no está terminada. ¿Por qué? Porque tiene un título que aunque no tiene el tiempo cumplido, avala que es propietario. No estoy hablando de vender la salvación. Yo lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo, aunque no se han cumplido los tiempos donde estemos eternamente con el Padre, nos permite a nosotros disfrutar de los beneficios de hijo. Por eso, si somos hijos de Dios, no solamente a nivel de compromiso debemos de vivir como hijos de Dios, sino también a nivel de beneficios, porque nuestro Padre Celestial es un Padre responsable y es un Padre de amor. Entonces lo primero que hemos visto es que Dios da origen a nuestras vidas. Lo dio en la creación y lo da en esta dispensación de tiempo, cuando nacemos de nuevo en Él, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, que fue la pregunta que Nicodemo le hizo a Jesús en Juan capítulo 13. La segunda bendición de una paternidad divina, dice la Escritura que en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Sabe qué implica que Dios no cambie? Estamos diciendo que tenemos un Padre que es inmutable. Y si Dios no cambia, por cuanto eres inmutable, tenemos un Padre que sus palabras, que sus promesas, sus pactos no van a cambiar. Porque de su esencia, que es inmutable, se desprende, aleluya, sus obras. Dios no cambia. Nosotros no tenemos un Padre que hoy nos dice yo te amo y nos brinque y todo esto, pero mañana hacemos algo que le va a provocar desagrado a Él y va a decir, mira, yo no quiero nada contigo, yo no te amo. Ese no es Dios, porque Él nos ama, Él es inmutable. Por eso es que cuando Él le escribe a su pueblo, ese pueblo era idólatra. Dice la Escritura que esa es la figura del libro de Oseas, pero también de Jeremías, que estuvimos ministrando Jeremías capítulo 2, donde Dios le dice, ustedes me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero más adelante el mismo Dios dice, pero yo, si ustedes se vuelven a mí, si se arrepienten, yo lo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo que Dios ha prometido sobre tu vida no ha cambiado. Lo que tú recibiste en la cruz no ha cambiado. Aunque tú hayas caído bajo, aunque te hayas apartado, su amor no cambia. Yo no estoy diciendo que Dios va a celebrar lo incorrecto que tú y yo hagamos. No estamos hablando de eso porque Él no cambia y Él es santo. Pero yo estoy hablando de que si nosotros nos reposicionamos en Él, vamos a experimentar los mismos efectos de su amor que experimentábamos antes de haber caído, antes de haberle fallado, porque Él no cambia. Su amor es inmutable, no es condicional. Si fuera condicional, ninguno de nosotros fuéramos sus hijos. Por eso la Escritura dice, si nosotros cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos hijos? Por eso es que el engañador, padre de mentira, cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo no estamos correctamente andando delante de Él, Él comienza a trabajar sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, comienza a trabajar nuestra estima. ¿Para qué? Para que nosotros mismos tomemos la decisión
de no disfrutar y no celebrar la paternidad divina. Porque si tú y yo reconocemos la paternidad divina, sabemos que hicimos algo incorrecto, que produce dolor, produce culpa, produce vergüenza, pero también vamos a ¿qué? A tomar la decisión de venir nuevamente delante de Él, porque su amor es inmutable y sabemos que seremos reconciliados con Él. Fue lo que operó en Adán. Cuando Adán cae, se oculta. La gran pregunta: Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. La pregunta es, ¿sabía Adán dónde estaba? Yo no sé si la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás?, era físicamente o espiritualmente. Hoy tú y yo sabemos que estamos sentados aquí en este lugar y yo parado. Espiritualmente, ¿sabemos dónde estamos? Porque si no estamos donde debiéramos de estar espiritualmente, quiero decirte que el mismo amor que un día te permitió estar donde tenía que estar, ese mismo amor restaura para que nos reposicionemos donde debiéramos de estar, porque su paternidad es inmutable, su amor no cambia. Por eso es Romanos capítulo 8, más adelante de lo que leímos, habla de que nada ni nadie no puede separar del amor de Dios. Lo voy a leer rapidito. En verso 35, el apóstol Pablo se pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No que nos ama, que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice: el amor de Dios que es en Cristo Jesús, es porque en Cristo Jesús, según el libro de Colosenses capítulo 2, habita la plenitud de la deidad, y es en Cristo Jesús que podemos entonces experimentar ese amor de Dios. Fuera de Cristo no vamos a experimentar el amor de Dios. Fuera de Cristo podemos tener reflejos del amor de Dios, como lo tienen todos, porque el sol sale para todos, para buenos y para malos, para justos y para injustos. El amor inmutable. Lo tercero, primero, nos da origen de vida. Segundo, su amor es inmutable. Son beneficios de la paternidad divina por la cual tenemos que celebrar. Tercero que podemos ver es que Dios trae dirección y consejo a tu vida y a mi vida. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Nuestro Señor Jesucristo dice a los discípulos: yo estoy orando al Padre por ustedes, en el 17. Pero en 14 y 16 dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo, el otro consolador, Él os guiará toda verdad. La palabra consolador es paracletos, uno que está al lado de, para guiar, para fortalecer, para aconsejar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento lo vemos. Vemos a un Dios guiando a su pueblo a través de una nube, a través de una columna de fuego, a través de una voz profética, a través de hombres piadosos, mujeres que Él levantaba en momentos determinados para traer una dirección o un consejo sabio a su pueblo. Porque nuestro Padre es responsable y nos ama. No nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Él no nos va a decir: bueno, ya tú estás entrenado, te suelto en la jungla, resuelve. No, Dios como Padre nos va a estar dirigiendo y trayendo consejo. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas y nosotros lo escuchamos. Por eso Jesús dice: conviene que yo me vaya, porque el consolador, el otro consolador, el Espíritu Santo de verdad, que es Dios mismo, va a revelar y va a dirigir a toda verdad. Porque Dios se va a encargar
de que tú y yo lleguemos al destino que estamos llamados a llegar como hijos, como hijas que somos de Él. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy convencido que el que inició en vosotros la obra la completará aquel día. Por eso también en el libro de los Salmos vemos que dice: Jehová, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Dios se va a encargar de que tú llegues a tu destino como hijo, como hija, y su espíritu va a estar ahí trayendo dirección y consejo. ¡Qué beneficio! Por eso que en un momento de turbación, que quizás estaban todo el mundo dejando al salmista, el salmista dice en una: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En pocas palabras, puede venir un momento que me encuentre totalmente solo. Mi padre, mi madre, todo el mundo me abandonó, pero yo estoy seguro que mi Dios está conmigo. Suficiente. Nuestro Padre tiene una dirección y un consejo para tu vida, y siempre será para darte la vida que tú y yo a veces no sabemos ni que merecemos, ni dónde la podemos tener. ¿Sabe la cantidad de hombres y mujeres que habemos que por una experiencia entendemos que no somos dignos de ciertas cosas? Esa difusión en el alma, pero que se refleja en el Espíritu, su Espíritu Santo interviene para sanarla y decirnos que como hijos, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tú y yo no estamos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Su paternidad, ¿qué hace un padre? Un padre da origen. La mujer sale embarazada, ok, da origen. ¿Qué otra cosa hace un padre por sus hijos? Él es nuestro proveedor y sustentador. Cuando describíamos la palabra ab, la palabra pater, dice uno que nutre. Cuando la palabra habla de que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, está hablando de que cuando tú estás en Él, pueden venir momentos de dificultad, porque van a venir. No estamos exonerados de eso. Por eso dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, mas de toda ella le librará Dios. Uno de los beneficios que tenemos es que Él va a manifestar su presencia, trayendo provisión a nuestras vidas. Cuando Abraham pudo decir Jehová Jireh, fue en la hora cero. Justamente cuando no había forma de salirse de esa, Jehová proveyó para su vida. Quizá hay alguno aquí que está teniendo un problema financiero. Quizá hay alguien aquí que está teniendo un problema de salud y estará pensando, argumentando. Se oye muy bonito, un discurso precioso. Que para algunos esto puede ser un discurso, para otros es una revelación. La diferencia entre una revelación y una información es que la información edifica tu intelecto y la revelación transforma tu espíritu. Una misma palabra puede ser información o revelación. Que hay personas que pudieran estar pensando ahora: se oye muy bien, pero yo estoy viviendo una realidad. La pregunta es: ¿estás viviendo tu realidad desde una mente, como dice Romanos 8, un espíritu de esclavitud, o bajo la mente del espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre? Sabiendo que nuestro Padre es de amor, amor inmutable, es un Dios fiel, es verdadero, es el Shaddai, es el Todopoderoso, y que puede suplir, puede sanar, puede transformar lo que tú estás viviendo en un solo instante. Yo no voy a entrar en la parte teológica, que la voluntad, la no voluntad. Yo no voy a entrar en esa parte teológica. Lo que quiero entrar es en decirte que tu Padre Celestial es tan bueno y no cambia, que aún la dificultad que no entendemos por qué la estamos atravesando, Él la va a tornar para bien. Porque Él escribió la película. Dios escribió tu historia. El fin es de bendición para sus hijos. Dios protege. La paternidad de Dios nos protege. Es una cobertura. Protege al que Él entiende que está vulnerable. Iglesia, no estamos indefensos. Tenemos un Dios que es nuestro protector, que nos dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmaye. Yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo soy tu mano derecha. Aunque a tu lado caigan 1000 o 10,000, no temas mal alguno, porque yo, Jehová, estoy contigo. Esa es su paternidad, ese es el Padre que tenemos. Podemos celebrarle, podemos celebrar, podemos preparar el caballo para la batalla, porque sabemos que Él dará la victoria. No es con nuestras fuerzas que lucharemos, no es con nuestras fuerzas que lograremos las cosas. Él lo hará. Él se encargará de quitar aquellas cosas que nos van a estorbar, que nos van a dañar. Y algunos dirán: sí, Señor, yo sé que Dios quita y pone, pero ¿por qué Dios permitió que me pasara tal cosa? Así como permitió que apareciera un Judas, porque Judas acercó a Cristo al propósito. Sí, pero lo que yo estoy pasando ahora, nadie le puede pasar. Si Faraón le hubiese hecho un resort al pueblo de Israel, ¿se queda en esclavitud?
Faraón, su corazón fue endurecido para que el pueblo de Israel viera la necesidad imperante de salir de Egipto. Hay momentos que el faraón en tu vida, llámese como se llame, pondrá a hacerte más ladrillos y la carga será más pesada para que no te acomodes donde estás. Porque como hijo y como hija, estás llamada a tener una mejor vida, experimentar una mejor vida. Y como dentro de su protección está proteger su palabra sobre ti, va a haber que forzarte a veces contra tus propias intenciones y deseos para Él proteger lo que puso en ti. Es que lo que Dios ha puesto en ti y en mí es tan valioso, su espíritu, que tiene que protegernos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos a veces nos convertimos en expertos en sabotaje. Saboteamos constantemente la obra de Dios en nuestras vidas. Y Dios, para protegernos, a veces tiene que ponernos ayos, porque Dios quiere protegernos, porque eres un padre que protege, no solamente de lo externo, sino también de lo que puede estar operando internamente en nosotros. La paternidad divina. ¿Quiénes quieren celebrar la paternidad de Dios? Me pongo a ver estas cosas, estas cualidades de Dios, quizás están súper aprendidas por nosotros, pero cuando reflexionamos en ellas, tenemos que celebrar. Dios no es un padre ausente, Dios es un padre presente y también le gusta manifestar su presencia en medio de sus hijos. Y a través de su Espíritu Santo podemos ver esa presencia manifiesta. Lo vemos a través del fruto del Espíritu manifestándose en las vidas, pero también lo vemos a través de los dones, de señales, de prodigios, de milagros. Cuando leemos Corintios y Romanos y el libro de Efesios, hablando de los dones del Espíritu, dice que los dones del Espíritu son dados a la iglesia para provecho, para que nos edifiquemos, para que seamos de bendición el uno para el otro, hasta que nos convirtamos en el varón perfecto, en ese nivel de madurez que alcanzaremos cuando estemos delante de Él. La manifestación del Espíritu Santo de Dios es para los hijos. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza. Déjale eso a los metafísicos. El Espíritu Santo no es fuego o una paloma. Déjale eso a los niños, a los infantes que ven muñequitos y pueden pensar eso. El Espíritu Santo es una persona y es la persona de Dios. Y como Padre, Dios no nos ha dejado huérfanos, sino que su Espíritu es para sanar, transformar a su pueblo, a sus hijos, completar la obra en ellos. No resistamos al Espíritu de Dios. No resistamos. Si tú y yo resistimos al Espíritu de Dios, estamos siendo hijos rebeldes. Dios no dejará de ser nuestro Padre, pero cuando operamos en rebelión,